Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 28 de septiembre del año 2020. Mesa de análisis político, mesa especial. Estamos con Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Adolfo Fito Garcé, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, gente, ¿cómo andan? Daniel Chasquetti, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Federico Irazábal, ¿todo bien? Buen día, Emiliano, buen día para todos, ¿todo bien? Seguimos con las tertulias a distancia, cada uno en su casa otra vez. Algunos de los rostros cansados, se nota, ¿no? Quienes están siguiendo la emisión en video, quienes nos siguen en YouTube, por ejemplo, quienes nos siguen por Cardinal TV o al mediodía por Nuevo Siglo, ven que varios de ustedes se acostaron tarde, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo en particular me quedé revisando los datos finales de la Corte, como hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, esto pasa siempre, ¿no? Que hay elecciones, nos pasa siempre y bueno, ya habrá tiempo de dormir un poco. La información de la Corte Electoral se procesó de manera ágil, ¿no? Cada vez estamos mejor en ese sentido. ¿Qué evaluación hicieron? Sí, no, estuvo muy bien la Corte, ¿no? Sí, sí. ¿Federico? Buen acceso a los datos, están muy bien presentados, la verdad y muy rápido. ¿Fernanda, Fito? Sí, igual. Sí, está bien, la verdad que sí. Cada vez sabemos más rápido los datos, el tema de las tablets funciona, ¿no? Así que no, en ese sentido nada que objetar. ¿Sabes por qué lo destaco? Bueno, ¿Sabes por qué lo destaco? ¿por qué? Porque anoche, a diferencia de otras ocasiones de elecciones, existieron pocas proyecciones de escrutinio, ¿no? En la cobertura de los canales de televisión, solamente se dio el trabajo de cifra en Canal 12, con la elección de Montevideo en particular, y un trabajo un poco más amplio, pero que no abarcaba todo el país, de la diaria Datos en TV Ciudad, ¿no? Esos fueron los reportes especiales de adelanto que hubo, a partir de los cuales se fueron sacando conclusiones. Más allá de que en algunos departamentos del país también había adelantos propios de escrutinio, ¿no? Pero con esa información nos manejamos a la espera de que fuera volcando la Corte Electoral su trabajo. Les voy a pedir entonces una primera consideración general. Para eso, antes vamos a revisar con Romina los titulares de los diarios. Vamos a empezar con el titular del diario El País, que dice 15 intendencias blancas, 3 del Frente Amplio y una colorada. Y tiene como bajada, digamos, como le decimos los periodistas, el Partido Nacional le arrebata al Frente Amplio Paysandú, Rocha y Río Negro. La izquierda gana en Montevideo, Canelones y Salto. Y figura así una foto, ¿verdad?, de Carolina Cose y otra de Enrique Antía en Maldonado festejando. En el caso de La República se destaca la hora de Carolina, con una de las fotos de la noche de ayer, Carolina Cose hablando a los militantes desde el balcón de la Huella de Sereñi, en la calle Colonia, acá en el centro de Montevideo, una bandera del Frente Amplio sobre sus hombros, rodeada de colaboradores, la mano izquierda haciendo la V de la victoria. Luego hay un mapa donde se resalta nuevo mapa político. El Partido Nacional ganó 15 intendencias, el Frente Amplio 3 y el Partido Colorado 1. Por otro lado, el diario El Observador plantea como título principal: blancos amplían dominio y el Frente Amplio se reduce a 3 intendencias. Y en el caso de la portada del Observador, bueno, la foto es de Carolina Cose, también la foto en el balcón de la Huella de Sereñi, donde dio el discurso, y titula allí la foto La Revancha. Tras perder la interna en junio de 2019 y haber sido desplazada de la fórmula presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose fue electa intendenta de Montevideo. Y por último miramos la tapa de la diaria, de nuevo allí la protagonista es Carolina Cose, hablando anoche en ese balcón. El título: el Frente Amplio ganó por 7ª vez en Montevideo y Cose será intendenta. La candidata superó por 3 puntos porcentuales a Villar y el conjunto de los Frente Amplistas logró más de 53% contra 39% de Raffo. También pone acento en Canelones. Orsi logró holgadamente la reelección en Canelones, logró mayoría absoluta con el Partido Nacional en el entorno de 25% y el Partido Colorado con menos de 5%. Y también se menciona que el Partido Nacional ganó 15 intendencias, 3 más que en 2015. El Partido Colorado ratificó su hegemonía en Rivera. El Frente Amplio mantuvo Salto y perdió Paysandú, Río Negro y Rocha. Por último,
En Montevideo 5 municipios son para el Frente Amplio y 3 para la oposición. Recordemos, gana 1. La oposición, la coalición multicolor, pasa a tener 3 cuando tenía 2. Bueno, después de este pantallazo rápido, los escucho a ustedes. Empezamos contigo, Fernanda, en una visión así general. ¿Cómo no? Bueno, gran ganador el Partido Nacional, que obtiene más intendencias de las que tenía hasta el momento, consolida su proyección nacional, digamos, y se fortalece también en Montevideo, que era otra pulseada. Está bien, Laura Raffo es la candidata multicolor, pero es la candidata del Partido Nacional, gana un municipio más en Montevideo. Me parece que también demostrando esta estrategia que discutimos brevemente en la mesa anterior, de que se está armando de abajo hacia arriba la oposición. Y parece que también está pasando eso en Canelones con la estrategia de Amin Nifuri. ¿Sí? Que la estrategia de construir o de intentar recuperar bastiones frente amplistas viene desde los municipios hacia arriba. Ah, está buena esa anotación. Sigamos. Por un lado eso, el Frente Amplio pierde en el sentido de que tiene menos intendencias de las que tenía, consolida su poder en Montevideo, en Canelones y Salto, con lo cual gobierna a nivel local más de 2 millones de personas, y desde ahí intentará volver, como lo han hecho explícito. Y me parece que para cerrar esta primera intervención, una nota muy, muy positiva de todos los discursos de los ganadores y de los perdedores, esta idea de oposición responsable y constructiva. Explícito, muy, muy claramente en los discursos de Carolina Cose y de Laura Raffo. Sigo. Daniel Chaschetti. Sí, bueno, yo coincido que si hay que elegir un ganador de la jornada es sin duda el Partido Nacional. En términos futbolísticos, yo lo veo como un 2-0. Y ahora voy a explicar por qué. En primer lugar, el Frente Amplio evitó el peor escenario, que era quedar reducido a Montevideo y Canelones, que si bien, como dice Fernanda, allí vive el grueso de la población, simbólicamente y políticamente era volver a ser un partido metropolitano, ¿no? Me parece que haber triunfado en Salto es un logro, pero perdió Rocha, que era una de las intendencias que dada una encuesta de Factum de la semana pasada, se consideraba seguro, ¿no? En el Frente Amplio creían que podían perder Paysandú y Río Negro, pero no Rocha. Y la segunda razón por la cual creo que el Partido Nacional es el gran ganador es porque obtuvo triunfos muy importantes a nivel de municipios, ¿no? Le arrebató al Frente Amplio un tercer municipio importante, es el municipio E. Perdón, no. El F. El E ya lo había ganado, el F. Lo mencionamos más temprano, cuáles son los barrios que abarca el municipio F. Villa García, sí. Manga, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, el kilómetro 16 de Camino Maldonado, Ideal Industrial, Málaga, Punta de Rieles, Bella Italia, entre otros. Hay oyentes, hay varios oyentes frente amplistas que mandan sus mensajes y que dicen que no entienden cómo pudo pasar eso. Bueno, yo decía ayer que esto ya se veía venir desde junio, ¿no? En junio, en la interna, el Frente Amplio votó muy mal en esa zona. En octubre, Cabildo tuvo una muy buena votación en algunos de esos barrios, y se notaba que ahí el Frente Amplio tenía algunos problemas. Yo creo que el Partido Nacional logró o tuvo la capacidad de captar ese voto, ¿no? De hacerse con ese voto, que evidentemente es un voto de malestar, ¿no? Con el Frente Amplio. Y bueno, yo creo que ese es un gran triunfo, pero eso habría que sumar. Por ejemplo, en Maldonado, haber ganado San Carlos, que es una fortaleza histórica del Frente Amplio, haber ganado Piriápolis. En Rocha, haber ganado en el Chuy, que era casi siempre el Chuy definía a favor del Frente Amplio, ayer definió a favor del Partido Nacional. Bella Unión, son todas alcaldías importantes, ¿no? Que el Frente Amplio controlaba y que ayer las perdió. Me parece que bueno, en ese sentido la votación del Partido Nacional
ha sido buena, y yo creo que eso tiene que ver con el efecto alternancia, ¿no? En el 2004 la alternancia le dejó al Frente Amplio 6 intendencias más. Yo creo que la alternancia del 2020 le deja al Partido Nacional 3 intendencias más. Ujú. Sí, claro, pero la alternancia fue con una coalición, la coalición multicolor. Y sin embargo, queda bastante claro que el gran beneficiado dentro de esa coalición es el Partido Nacional. Es todo un tema ese que vamos a ir viendo seguramente. Voy ahora con Fito, Adolfo Garcés. ¿Cómo no? Mira, muy de acuerdo con todo lo dicho. Para no reiterar, lo primero para mí es que pudimos votar. No hay que perder de vista que pudimos votar, que la participación fue muy alta, la tasa de participación fue muy alta, y que todo esto fue posible porque como sociedad nos hemos comportado razonablemente bien. Y bueno, es tiempo de advertir que no podemos bajar los brazos, ¿no? Si se hubiera descontrolado la pandemia, probablemente no hubiéramos podido votar tanto y tan bien como se votó ayer. Primer punto. Segundo, para no reiterar lo anterior, como siempre, ¿no? Aunque algunos intendentes perdieron, bueno, el Frente perdió 3 intendencias y algunos intendentes que hubieran podido ir por la reelección no fueron. La ventaja de los intendentes sigue siendo una demasía, sigue siendo un exceso. Cuando los intendentes van por la reelección generalmente ganan, cuando no pueden ir por la reelección designan sucesores. En fin, todo esto tiene que ver con el capítulo los problemas de calidad de la democracia a nivel departamental en los que tanto insisto. Lo tercero que quiero decir relacionado con Montevideo es, bueno, bien interesante la victoria de COSE, que durante la semana pasada pareció en entredicho. COSE obtuvo una victoria, yo diría, muy contundente, y esto la proyecta hacia el 2024, así como proyecta Orsi. Y para terminar, dejo otro tema interesantísimo, que es lo que yo llamaría el enigma Laura Raffo. El enigma Laura Raffo tiene como 2 dimensiones para mí. Uno es si pudo o no pudo votar mejor de lo que votó. Yo pienso que pudo votar mejor de lo que votó. Lo segundo es qué va a pasar de aquí para adelante con ella, que ha demostrado aptitudes muy interesantes para la política. Y para completar la primera ronda, Federico. Bueno, coincido obviamente con todo lo que dijeron los compañeros. Algunos punteos sobre lo que se dijo, para no reiterar, pero para reafirmar algunas cuestiones. El Frente pierde 3 intendencias donde los intendentes iban por la reelección, en los 3 casos, ¿sí? Es decir, que esa máxima del intendente que reelige tiene mucho poder, bueno, al Frente le costó. Y no es la primera vez que sucede. El Frente ha perdido algunas elecciones tiempo atrás, en Salto, por ejemplo, recuerdo hace un tiempo, donde también el intendente iba por la reelección y no logró consolidar un segundo periodo. Bueno, quizás el matiz que se podría añadir ahí es lo que marcaba más temprano el senador Oscar Andrade. En 2 de esos departamentos, Río Negro y Paysandú, el triunfo previo, el triunfo de hace 5 años había sido mínimo, ¿no? Había sido raspando. Sí, en Río Negro, por ejemplo, el Partido Nacional perdió la intendencia por algo más de 200 votos, y ahora la Corte está indicando una diferencia de aproximadamente casi unos 1.800 votos a favor del Partido Nacional, o sea que se multiplicó por 9 aproximadamente la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Puede haber tenido algo de incidencia, una cuestión que manejaban ayer ustedes en la mesa del domingo, que es la imposibilidad de muchos o la falta de voluntad de muchos electores con credencial en Río Negro y probablemente en otros departamentos del litoral de cruzar desde la Argentina para votar. Y eso podía haber también tenido su impacto. El sorpresivo caso de Rocha, por lo menos aparentemente muy sustentado en una buena votación en el interior del departamento por parte del Partido Nacional, y específicamente también me comentaba un amigo periodista que el Chuy también fue un lugar fundamental para marcar esa diferencia entre Alejo Gutiérrez y Aníbal Pereira, donde también el Partido Nacional se impuso. Y bueno, ahí hay algunas otras cuestiones que se abren respecto del crecimiento del Partido Nacional en Montevideo, en los municipios. Creo que empieza a romper un poco el mito del Partido Nacional como un partido costero, ¿no? El triunfo en el municipio F hace que
que se empiece a ver trabajo en algunas zonas de Montevideo, y que por otro lado creo que lo uno con una interrogante que siempre se me presentó al definirse la candidatura única de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo. Si no hubiese sido bueno competir también dentro de lo que fue la coalición con un candidato que tuviese fuerte presencia en la zona periférica de la ciudad de Montevideo. Por lo tanto, que pudiera también complementar el buen desempeño que seguramente y notoriamente tiene Laura Raffo en otros municipios o en otras zonas de la ciudad, pero que tal vez le faltó un poquito más de esfuerzo y de empeño en algunas zonas para eso. Y como último apunte, creo que este gran triunfo del Partido Nacional, sin quitarle mérito, creo que tiene también un aporte y una ayuda de la posposición de las elecciones. Ese creo que fue un factor. En muchos departamentos ayudó a los candidatos que eran respaldados por el gobierno nacional. Creo que la buena performance del gobierno frente a la pandemia y la buena imagen que tiene el presidente de la República actualmente tiene que haber tenido su incidencia. En varios departamentos se notó, y eso creo que también es un hecho que debemos destacar, porque de haberse realizado en mayo, tal vez el resultado en Montevideo hasta hubiese sido otro, pero evidentemente otros intendentes o otros intendentes que fueron electos se vieron beneficiados en el buen sentido por la posposición de las elecciones. Sí, ese factor da para seguramente bastante análisis, ¿no? ¿Cuánto incidió la postergación de las elecciones en distintos ángulos del resultado de ayer? Pienso, por ejemplo, Laura Raffo podía haber votado como votó si las elecciones hubiesen sido en mayo, efectivamente. Esa es una pregunta. Carolina Cose. El caso de Albizu en Salto. Bueno, Albizu en Salto es otro, pero Carolina Cose en Montevideo habría ganado como ganó de haber sido las elecciones en mayo. No sé, son todas preguntas que quedan. Pero a propósito de lo que decías, Federico, hablábamos hace un rato, lo destacaba incluso Álvaro Delgado en la entrevista, que el Partido Nacional en Rocha se queda con todas las alcaldías, con todos los municipios, menos La Paloma, ¿no? La Paloma sigue en manos del Frente Amplio, pero desde la audiencia Gustavo nos anota que allí quien gana es Alcides Perdomo, un outsider muy resistido por la orgánica Frente Amplista. Él dice el oyente, eso es todo un síntoma, ¿no? Es el dueño de la heladería. Sí. Popi, ¿no? Que ya fue alcalde, ¿no? Sí, claro. Sí, muy popular, muy controvertido al mismo tiempo. Bueno, a ver, para completar entonces este primer bloque de consideraciones generales, antes de meternos, por ejemplo, en Montevideo, antes de ir al interior, ¿quién vuelve? Fernanda. Bueno, en la línea de lo que decía el Fito, yo creo que es bien importante destacar que pudimos tener elecciones y que pudimos tener elecciones dentro de esta nueva normalidad. Ayer a la mañana, muy temprano, yo vi algunos mensajes en redes que me asustaron, porque hablaban de mucha gente aglomerada, sin tapabocas, como que todo iba a ser un desastre y un desmadre, al punto que agarré el auto y salí a recorrer la ciudad de Canelones temprano, porque no me convencía. Y me dejó esa cosa de, bueno, ¿esto es una operación para sabotear las elecciones o qué está pasando? Y me encontré con una cosa diferente, es más, les mandé algunas fotos a ustedes que estaban ya con la transmisión. Y en mi propio lugar de votación, en el Santoral, en Canelones, me pasó la misma buena sensación de todo muy organizado. Creo que vale hacer otra vez el reconocimiento explícito a la Corte y a todos los partidos políticos que apoyaron esto por esta buena idea de el cuarto miembro de mesa, que se solucionó con relativa facilidad, ¿no? Era un recurso que ya estaba disponible porque en realidad es el primer suplente que se utilizó, que facilitó la organización. Me parece que todos acá remamos para el mismo lado y creo que realmente vale la pena destacarlo. Está Estados Unidos con elecciones nacionales dentro de menos de 2 meses y no sabe qué es lo que va a suceder. Varias elecciones locales en el continente se han postergado y nosotros la verdad que nos dimos el lujo de tener elecciones y de tener elecciones con niveles de participación iguales e incluso superiores a lo que ha sido en otras instancias de elecciones departamentales y municipales. Y eso que faltó el condimento, que probablemente esté más presente en las elecciones municipales que en el resto, que es esa cosa de, bueno, la reunión del vecino, la charla de vecino, la cercanía física, que es tanto más importante en la elección local, o no estuvo o estuvo diezmada por la propia pandemia. Y realmente creo que es de reconocer la labor de la Corte, pero del sistema político en su conjunto, incluyendo a los ciudadanos.
A ver, sobre esto mismo que retoma Fernanda, números, podemos repasar números en cuanto a la participación. Se temía que hubiera una caída, ¿no? Debido justamente a la emergencia sanitaria, a los temores de contagio, etcétera. ¿Cómo fueron? ¿Quién tiene los números bien claros allí? Y estuvo por encima del Ayer 80 la Arocena- participación. Arocena Cerca del ayer 85. dijo que la participación había sido del 86%, cuando hace 5 años había sido del 85%. Increíble, O ¿no? sea, como es increíble. Es increíble. Y es un récord, porque es la primera elección en Sudamérica con pandemia, es la segunda en América Latina, y me parece que en realidad tenemos que estar súper orgullosos, Sí. porque fue fantástico, funcionó todo bien. Capaz que tiene alguna consecuencia sanitaria, pero eso nos enteraremos más adelante. Lo cierto es que la elección había que hacerla, se hizo y salió bien. Hubo elecciones, Daniel, en Surinam durante la pandemia también y en República Dominicana. Y en ambos casos no hubo, por supuesto, estos protocolos en absoluto y hubo incremento de los casos de coronavirus en los dos países. Ayer, por lo menos, se pudo ver un buen despliegue de la Corte Electoral. La figura de los facilitadores creo que colaboró muchísimo con el desarrollo de la instancia, trabajaron mucho. Y creo que el mérito es de las personas, ¿no? Que trataron de mantener en todos los casos las medidas de distanciamiento social, el uso del tapabocas, el tocar lo menos posible los elementos dentro de la mesa para ayudar también a los funcionarios. Creo que esto funcionó bien y hasta vimos, por lo que también seguíamos ayer en la transmisión, diferentes recursos que los locales se dieron para facilitar la votación, ¿no? Desde una escuela donde ayer escuché que estaban repartiendo números para cada uno de los circuitos para que la gente pudiera hacer la cola afuera y esperar su lugar, hasta circuitos donde si se podía se hacía la cola afuera, en otros se buscaba distanciar las filas lo más que se pudiera. Es decir, me parece que se usó la imaginación y el ingenio también en buena medida de forma muy positiva. Y algunos recursos que parece que llegaron para quedarse, como por ejemplo la indicación de que no es necesario cerrar el sobre, como se lo hacía tradicionalmente. Eso, digamos, no solo tiene una implicación sanitaria, sino que también práctica, porque quienes abren el sobre de votación no tenían que andar luchando con trinchetas, con tijeras, con lo que fuera Ni llevar para la credencial despegarlo. tampoco. Entonces, bueno, todo eso, digamos, no es necesario hacerlo de acá en adelante, con pandemia o sin pandemia. Sí, Evitar tocar cosas es importante en ese caso. Sí, eso de que se podía votar sin llevar la credencial, siempre lo hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos hablado con autoridades de la Corte Electoral antes de una elección? Y eso se resaltaba. Pero ayer da la impresión de que se extendió muchísimo, ¿no? Que fue una práctica muy común y corriente. Yo mismo, que tengo mi credencial bastante maltrecha, llegado el momento de sufragar, entendí que no tenía sentido sacar del bolsillo ese papelón y me presenté así, voy a decir mi número y mi serie y mi credencial, y fue todo muy rápido, todo muy sencillo, todo muy fácil, ¿no? Interesante. Que antes se hacía por el sello. Claro. Antes, como se sellaba la credencial, era la constancia del voto y entonces se llevaba la credencial. Hoy te dan la tirilla y ya está. ¿Te quedó algo, Fito, de esto? No. No, solo que a ver, que esto que tiene que ver con la votación se tiene que extrapolar a otras actividades que son igualmente importantes. Es decir, solamente tendremos reactivación económica intensa, empleo y por lo tanto bienestar y, ¿no? En fin, si seguimos cuidándonos, ¿no? Entonces, nada, no podemos olvidarnos que todo esto que hemos construido durante todos estos meses no es sobre la base de la buena suerte, es sobre la base de ser responsables. Nada. Dice uno de nuestros oyentes, Gustavo, es muy claro que esto cada vez está transformándose en dos posturas, progresismo versus neoliberalismo, algo que queda demostrado por el crecimiento de la derecha en algunos municipios y por la unión de muchas listas para ganar intendencias que eran frente amplistas. ¿Es una lectura a sacar de este resultado de ayer? Bueno, podemos ir por ahí, podemos empezar a concentrarnos en algunas áreas. Creo que sería bueno que en el próximo segmento acá en la mesa de análisis político habláramos de Montevideo y quizás de Canelones, ¿no?